Quizás como dice la escritura de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero escuchó la voz de Dios y obedeció, y pudo ser padre de multitudes de generaciones. Así que lo que ustedes han hecho en 16 años, me imagino que ha sido un proceso, ha sido una jornada, ha sido un trabajo muy difícil en sus inicios, y todavía lo sigue. Porque créeme, como pastor, que tenemos 40 años de pastores en la misma iglesia en la ciudad de La Feria. Cuando nos casamos mi esposa y yo, día número 1 ya éramos pastores. Y hemos visto gente entrar y salir, muchas personas que entraron en la congregación, se fueron por cualquier razón, cualquier motivo. Algunos se enojan, algunos se disgustan, algunos porque me peiné a la izquierda, el siguiente día me peiné a la derecha y ya no les gustaron, o por cualquier motivo. Pero a través de los años nos hemos encontrado gente. El año pasado este año estuvimos en Corpus Christi predicando en una congregación. Mi esposa estaba predicando un desayuno de mujeres y se acerca una señora con nosotros y me dice: Pastor Ronaldo. Dice: sí, Dios le bendiga, usted era mi pastor. Pues yo la vi, digo, ¿de veras? ¿En qué forma? Porque éramos pastores radiales en la radio por 17 años en las diferentes emisoras, y también teníamos programas televisados, y entonces me imagino que se consideraban conectados conmigo. Y yo dije: pues con nosotros. Digo: pues ¿cómo es que yo soy su pastor? Hermano, yo estuve ahí en La Feria por 8 años. Yo era miembro ahí en la congregación. Dijo: a ver, deme sus nombres. Ya que me dijo su nombre, sí, ahora claro que sí, ya me acuerdo de usted. Y ella me dijo estas palabras: hermano, yo me sentaba mera atrás en la congregación. Yo iba cada domingo, iba los miércoles, iba en los cultos entre semana, y mi vida fue altamente bendecida. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo estaba bien quebrantada, yo estaba derrotada, deshecha completamente. Pero las palabras, los mensajes de usted y de la pastora Juanita me han sanado. Y mire, aquí estoy en esta iglesia y sirvo como uno de los trabajadores o servidores de aquí, de esta congregación. Eso nos alegró el corazón, escuchar que nuestra trayectoria dejó rastros en los corazones de muchos. Así como esta casa, Iglesia Crece, a través de los 16 años que ha estado en su existencia, ha dejado una marca en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus hijos y futuras generaciones. Así que yo declaro bendición en el nombre de Jesús, y que el Señor les va a recompensar por haber sido fiel a la visión celestial, y van para más. ¿Cuánto lo creen? En el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no nos pongamos de pie un momento y vamos a dar gracias al Señor? Póngase de pie. Y al ponerse de pie también levante sus manos. Que no adoramos al Señor un momento. Démosle honra y démosle las gracias. Gracias, Padre, te damos, porque hoy este día, Señor, Iglesia Crece está de manteles largos. Solo es un testimonio, Señor, de que tú has sido fiel a través de los años. Gracias, Señor, por los fundadores, los pastores Bustos, que han sido fiel a la visión celestial, que no se han dado, Señor, por vencido, que no se han detenido en el camino, aunque estaba la tentación de hacerlo. Pero ahora, Padre, este día podemos darte a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque eres digno, que lo mereces. Eres fiel, Señor, y ha sido todo por ti, Padre. Y tu pueblo que ha recibido el llamado y obedecido a la visión celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos. Ahora dele gracias. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa mañana en la cual podemos acercarnos a tu palabra y ser, Señor, nutrido, edificado, fortalecido y renovado por Cristo Jesús. Lo declaramos. Usa mi vida, usa mis labios, usa mis debilidades, mis ademanes, mi forma de ser, para poder articular las verdades divinas en el corazón de tus hijos.
Todo lo suplico por Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Voltea que está a su lado y dígale estas palabras: hermano, hermana, hoy es tu día para un milagro. Dígaselo. Voltea que está a su lado y dígale: hoy es tu día para un milagro. Vaya, vaya pues, hazlo, créelo. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Muchísimas gracias. Usted conmigo en sus Biblias, por favor, en Segundo de Crónicas, el capítulo 29. Y quiero hablarles acerca de un rey que se llamaba Ezequías. Y este rey Ezequías hizo cosas muy notables, muy poderosas, que de tal manera los cronistas hicieron alusión, hicieron referencia acerca de todas las hazañas que hizo este rey. Y quiero extraer de ahí algunas cosas que yo sé y creo en mi corazón que les va a servir de gran fundamento para su siguiente etapa, a la cual ahora les corresponda a la iglesia Crece. Y quiero poner por título a esta palabra que les voy a compartir: vasos de una reforma. Repito, vasos de una reforma. La condición espiritual en la cual se encontraba al tomar el reinado Ezequías, según lo que dice en Segundo de Crónicas, el capítulo 29, del verso 1, dice la escritura: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. El cronista, al haber escrito esto, entra inmediatamente hablando así a grandes zancadas cuándo empezó a reinar Ezequías y cuánto duró. Pero recuerda que también la Biblia no fue escrito con capítulos y versos. Eso ya vino después, siglos después, cuando un monje por ahí en algún monasterio, para leer las escrituras más efectivamente y tener su referencia, pues le añadió los capítulos y los versos. Gracias a Dios por ese monje sin nombre que lo haya hecho, porque ahora tenemos la conveniencia de ver las escrituras de manera más organizada. Y hay que recordar, al haber dicho eso, que el cronista escribía todas las hazañas que hacían estas gentes. Pero necesitamos ver qué sucedió antes o previo a Ezequías en haber tomado el trono de Israel en este momento. Su papá, su padre, porque recuerda que en aquellos años se acostumbraba que cuando un rey tenía hijos, siempre era el hijo mayor que iba a seguir con la dinastía, que iba a seguir con el reinado. Y Ezequías entonces era el hijo mayor del rey Acaz. Y algo que hay que notar del rey Acaz, que cuando Ezequías tomó el reinado, en ese momento que murió su padre, Acaz se conoció como un rey que, dice la escritura, que no seguía los mandatos de Jehová, ni tampoco los caminos de su padre David y de Salomón. Entonces era un hombre que había levantado altares a los dioses ajenos, había sacrificado a los niños al dios Moloc, y había otras cosas que había hecho este hombre, que de tal manera que dice la escritura, y provocó la ira de Jehová. Entonces estaba en una tremenda situación la nación de Israel. Los sacerdotes habían sido relegados y escondidos porque él les había amenazado con muerte. El templo que usaban para celebrar las ceremonias y las ofrendas y los sacrificios
que era el lugar céntrico y la identidad del pueblo de Israel. Dice la escritura que él había cerrado las puertas, él los cerró completamente, es decir, otra versión en hebreo dice, y los clausuró y los selló, es decir, que nadie pudiese más entrar en el templo. Y todas estas cosas más hizo Acaz, que lo anotó los cronistas. Entonces, a la edad de 25 años, Ezequías entonces toma el reinado. Y yo me imagino que Ezequías, el hijo mayor, vio todas estas cosas. Vio lo que su padre estaba haciendo, y sabiendo que ya estaba el dedo sobre él, de que él iba a ser el siguiente rey. Desde niño ya lo sabía, ya lo estaban preparando, ya lo estaban educando, enseñando para que él fuera el siguiente rey una vez que su padre terminara. Entonces él ya tenía esa idea que él iba a tomar el reino. Y él vio lo que su padre estaba haciendo y creciendo hasta llegar a ser a un adulto de 25 años. En el momento que él tomó el reinado, mire lo que dice la escritura en el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él se levantó entonces con un corazón recto, derecho. Y en esa posición de rectitud necesitamos entender algunas cosas para explicar la postura del rey Ezequías, que luego subsiguientemente se vio los efectos en la cual él comenzó a realizar en cambiar, transformar y reformar a toda una nación. Y la otra pregunta va a ser sobre la mesa: estas cosas en las cuales usted, apóstol Ronaldo, ¿qué me corresponda a mí? Pues vamos a ver estas cosas, que esto llegó a suceder, cómo va a llegar a ponerlo en el planicie de nuestra vida diaria. En breve lo vamos a ver. Así que por favor manténgase paciente conmigo, en paciencia conmigo, mientras que yo les doy todo este trasfondo. Seguimos. Cuando hablamos de la palabra recto, en la cual anota el cronista, que dice la escritura, e hizo lo recto delante o ante los ojos de Jehová, conforme a la palabra, conforme a todas las cosas que le había dicho o hecho David su padre. Me imagino que en medio de esa confusión de su padre, en medio de todo lo que él estaba haciendo, ofreciendo los niños al dios Moloch. Hoy en día podemos verlo como abortos, que es la cuestión del día, que hoy en día se está oyendo tanto, aún en las plataformas políticas y religiosas también, acerca de los abortos de los niños, cosa que esto se estaba realizando, pero este era más oscuro en su apariencia, porque tenían prostitutas religiosas que se embarazaban con las relaciones sexuales a nombre de sus dioses. Y cuando se embarazaban estas mujeres, el momento que nacía esa criatura, todavía con la placenta conectada al bebé con su ombligo, lo aventaban en el fuego ante las estatuas del ídolo del dios demoníaco llamado Moloch. Y ahí ofrecían a los niños como una ofrenda ante ese demonio. Entonces la situación era deplorable de verdad. Y creo que era Dios que estaba inculcando en el corazón de Ezequías, siendo que iba a ser el siguiente rey que iba a gobernar a una nación que había caído a lo más bajo de su condición espiritual. Pues déjeme decirle algo en esta mañana, amado querido. Dios en esta mañana está preparando vasos Ezequías para nuestro tiempo en que vivimos.
Dios está preparando vasos en esta iglesia Crece para transformar a toda una región. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Diga conmigo: yo quiero ser un Ezequías. Yo quiero ser un Ezequías. Díganlo otra vez: yo quiero ser un Ezequías. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de rectitud, es una postura, habla de una posición. Lo encontramos otra vez cuando Jesús se confrontaba con los religiosos de su tiempo, es decir, los del Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los que eran los líderes religiosos de su tiempo, y que tenía el pueblo realmente esclavo bajo las costumbres de los judíos, que la gente no conocía en otra cosa. Pero cuando Jesús llega a la escena y comienza él a manifestar el corazón del Padre, la comunidad religiosa que ya lo tenía ya bien establecido, ya lo querían ya tenerlo el pueblo bien atado y amarrado bajo las garras de la cultura y las costumbres. El Señor Jesús viene y quebranta todos esos paradigmas, quebranta todos esos moldes que el pueblo de Dios estaba siendo sojuzgado. Pero en medio de ese pueblo había un remanente que estaban esperando la venida del Mesías. Así como Ezequías estaba esperando que llegara su momento para implementar todas estas reformas y estos cambios en su nación. El Señor Jesús entonces, cuando confronta a la comunidad religiosa que tenía al pueblo sojuzgado y ensegado en sus costumbres y moldes y culturas, el Señor les dice esta poderosa palabra. Les dice que esta generación perversa, y esa palabra perversa en el griego significa y da a entender una espina dorsal que está recto, que no es recto, que está chueco. La espina dorsal no está en un alineamiento, de manera que el cuerpo no puede fungir porque la espina dorsal no está recto como debe. Ustedes pueden saber que hay muchos males que vienen cuando la espina dorsal se afecta. Afecta el caminar, afecta la postura, afecta otras cosas más. Solo con nada más estirar un músculo en la espalda, que puede doler por mucho tiempo y para que luego sana tarda tiempo. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo: esta generación perversa, chueca, desordenada, desubicada, no está en línea, está desalineada esta generación. Entonces, lo que viene a suceder en la vida de Ezequías, que hizo lo recto porque había rectitud en su corazón, lo tenía derecho, porque otra palabra de rectitud o ser recto significa derecho. Entonces, Ezequías se alineó con la voluntad de Dios. Y aquí está un punto, amados queridos, que yo sé que en el pueblo de Dios la aspiración de muchas personas es querer servirle, querer honrarle, querer adorarle, vivir en rectitud. Pero le digo una cosa: tienen que empezar con una postura de una actitud del corazón. Tienen que empezar con una actitud del corazón. Y con el corazón está recto, entonces crea una plataforma para que la gloria de Dios pueda sentarse en un ambiente que está derecho y en línea con sus propósitos eternos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por eso el Señor Jesús
Y también el profeta Isaías dijo: algunos me adoran con la boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, está desconectado, está desalineado. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere alinear tu corazón ante los propósitos de Dios, ante la voluntad de Dios. Hay que tener un corazón recto, y si quieres ser usado por Dios, tienes que tener la actitud correcta. Alguien alabe el nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y tener un corazón recto, amados queridos, implica varias cosas. Implica la actitud correcta, como acababa de mencionar. Y segundo, aplica también intimidad. Porque ser recto con Dios significa que estás en línea con Él, estás conectado con Él. Es decir, amados, si tu relación con Dios verticalmente está correcto, entonces tu vida horizontal tendrá su efecto. ¿Me están escuchando? Por eso dice la Escritura, y note cómo dijo Jesús cuando le dio las llaves a Pedro y le dijo: a ti te daré las llaves, la revelación en la cual tú fungiste y conociste mi persona, que yo soy el Hijo del Dios verdadero. A ti te daré las llaves, o sea, la revelación, la autoridad para accesar, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿A qué se refiere? Que todo lo que está en la tierra está susceptible a desalinearse con los propósitos de Dios. Entonces, cuando uno tiene esa autoridad, porque tiene revelación, intimidad, el segundo punto de rectitud es intimidad, entonces va a tener un efecto en lo horizontal. ¿Me están escuchando? Va a tener un efecto en lo horizontal. Tu relación vertical con Dios va a tener un efecto en lo horizontal. Lo que atas en la tierra, lo que corriges en la tierra, lo que ordenas en la tierra, lo que vuelves a alinear en la tierra, será realineado con el cielo. Alabado sea. Espérate, porque ahorita se va a poner bueno, Voy a usar el ejemplo del sueño que tuvo Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Dice la Escritura que después de tantas cosas que él llegó a recibir la bendición de la primogenitura a través de trampa, realmente. Inclusive el nombre de Jacob significa suplantador, engañador, mañoso. Es lo que significa la palabra Jacob, tramposo. Entonces, siendo que era gemelos, su hermano, el primero que salió del vientre, ya ves, la mentalidad de la cultura era que el mayor iba a ser el sucesor de todas las bendiciones. Nace Esaú, lo miran pelirrojo y le dice: ¿de dónde vino? Y lo llamaron Esaú, que Esaú significa rojo. Y enseguida, cuando iba saliendo, la partera vio que la manita del bebé que todavía estaba en el vientre lo tenía agarrado del piecito de Esaú. Imagina, qué lindo ese escenario, ¿no? ¿Verdad? Y él, ahí cuando nació el bebé, le dijeron: este va a ser un tramposo bárbaro, porque tiene agarrado el piecito de su hermano mayor. O sea, no te voy a dejar, si la bendición de la primogenitura va a ser sobre ti, también a mí me va a caer. Y te le tenía agarrado, y lo llamó Jacob. Y Jacob era el consentido de la casa, era el consentido de la mamá. A ver, ¿cuántas mamás tienen un consentido ahí en la casa? Algunos no quieren, nada más un valiente dijo amén, ¿verdad? Era el consentido de Rebeca, la mamá. Y Esaú, como era un hombre de campo, bravo, andaba siempre a las cacerías, tosco, era el consentido de su papá.
Y llegó el momento ya cuando Jacob estaba viejo, ya no podía ver. Y llegó el momento donde él sentía vale más dar la bendición de la primogenitura. Y cuando llegó el momento, mandó llamar a sus hijos, y todavía Esaú estaba en el campo haciendo sus averías. Y ahí estaba Jacob, y le dice la mamá, y también la mamá bien tramposa, le dice: ve y mata a un cordero, ponte el cuero de ese cabrito, de ese animalito, para que cuando tu papá, que está ciego, te toca, va a pensar que es tu hermano mayor. Porque era rudo Esaú, velludo. Y cuando escuchó la voz: yo soy Esaú. Espérate, tiene las manos de Esaú, pero la voz de Jacob, porque era hombre de la tienda, hombre que estaba en las faldas de la mamá. Y dice la escritura que luego le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Y en eso iba entrando Esaú: papá, dame mi bendición. Ya es muy tarde, hijo, ahora te voy a dar la bendición del segundo hijo. ¿Cómo? Se enojó. Y cuando se dio cuenta que ya era irreversible esa bendición que le había dado Jacob, pero era incumplimiento a una palabra profética que Dios había dado a través de un profeta, a través de un sueño. A Rebeca le dio el sueño y le dijo: el menor servirá al mayor, el mayor servirá al menor. Se cumplió una palabra profética, se cumplió un sueño que Dios le había dado a esta mujer. Salió huyendo Jacob y salió con la bendición de su padre: ve a la tierra de tus tíos y ahí permanece hasta el tiempo de Dios. Mientras que él iba, llegó a un lugar que se llamaba Luz. Ya era noche, y cuando él se acostó a dormir, dice la escritura, y en el sueño vio que el cielo se abrió y una escalera que descendió y tocó la tierra, y Dios estaba encima de la escalera, y descendían y subían ángeles en esa escalera. Y Dios le dio una palabra y le dijo: vas a volver a regresar a esta tierra, y yo te voy a bendecir en gran manera, y tu generación será grande. Esa escalera representa un corazón recto que está en línea con la gloria de Dios, que está en conexión con el cielo y la tierra. Rectitud entonces es una conexión con Dios y una conexión con el cielo. Y uno podrá decir: pero hermano, Jacob era una persona mañosa, era una persona tramposa, pero él tenía un corazón tras Dios, y Dios se lo reveló a él en un sueño, lo que tenía de sus propósitos para él. Déjeme decir una cosa, amado querido: a lo mejor hay cosas en tu vida, hermanos, que te descalifica ante Dios. A lo mejor te lo descalifica ante los hombres, pero delante de Dios, si tu corazón es para Dios, si tu corazón es recto delante de Dios, Él tiene un plan grande y un propósito grande para tu vida. Rectitud es tener intimidad con Dios. Ezequías lo tenía esa conexión con el cielo, y ahora lo iba a plasmar y manifestar en la tierra, a promover esta reforma que tanto necesitaba su país. Y luego enseguida lo que hace Ezequías, y vemos en la escritura cuando él llama a los sacerdotes en el verso 4: e hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dio esta orden: primero van a reparar las puertas que habían sido clausuradas por mi padre. Ahora van a abrir las puertas del templo para que ahora se restablece la adoración, la alabanza. Se establece lo fundamental, los sacrificios que se hacía a diario, que representa nuestra oración, nuestra adoración, nuestra alabanza. Lo primero entonces que estableció Ezequías era ordenar y establecer la iglesia a que adorara a Dios, una nación de Israel. Eso es lo primero que se tiene que establecer. En tu vida, tu adoración va a promover cambios. Tu
Tu vida al adorar a Dios va a promover acciones del Espíritu Santo. Tu adoración va a provocar a que el cielo descienda y comienza a ordenar lo que está desordenado. Tu adoración va a provocar a que una dinámica invisible del Espíritu comience a obrar en lo sobrenatural. Y todo lo que el hombre dice es imposible, llegará a un momento en donde todo lo que es imposible será posible. Y le dijo a los levitas: abre las puertas. Y una vez que comenzaron a abrir las puertas, encontraron que estaba un desorden en el templo. Leamos en el verso 15. Estamos en 2 de Crónicas 29. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Mira lo que hicieron estos levitas. Primero, Ezequías estableció el sacerdocio y le dio orden: abre las puertas, abre los accesos. Y luego la adoración. Y luego esa adoración de los sacrificios que ahora los sacerdotes estaban por presentar, les dice a ellos: ahora hay que limpiar. Esta dimensión de renovar o traer reforma, primero lo que hace es abrir un acceso al cielo. Segundo, la adoración al abrir el acceso al cielo ahora trae una limpieza en el interior del templo. La escritura entonces dice en el Nuevo Testamento que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es el templo o la morada del Espíritu Santo. Entonces no está necesariamente hablando de un templo, de un edificio, porque puede ser que una iglesia tiene sus situaciones en donde el pastor tiene que corregir y traer en orden. Eso pasa. Hay desacuerdos, hay cosas que suceden que el pastor tiene que traer corrección y corregir actitudes y mentalidades y prácticas que no debe de hacerse dentro de una congregación. Pero ahora, si lo tomamos primero en el corazón del ser humano, el mismo Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón se lo va a manifestar con su hablar. Jeremías aún dijo que el corazón es perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién la conocerá? Solo es que Dios, que pruebe los corazones de los hombres, prueba nuestros corazones, permita circunstancias que se levantan para ver lo que hay en nuestro corazón. Dios, hermanos míos, Él está interesado de tu hombre interior, de tu vida espiritual. Primero, si Dios va a hacer algo, Él tiene que tratar con tu corazón primero. ¿Se recuerda en aquel caso cuando Jesús estaba en una casa predicando y enseñando, y esa casa estaba abarrotada, y había un hombre que estaba incorporado, que estaba acostado en un lecho, y 4 hombres lo cargaban para llevarlo a donde estaba Jesús, pero no pudieron entrar? Hasta que hicieron un agujero en el techo y le bajaron con todo y todo a donde estaba el Señor Jesús. Y viendo la fe de ellos, voltea al hombre y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Obvio, necesitaba sanidad para que él se levantara de ese lecho. Y los fariseos que estaban allí estaban: espérate, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Entonces él estaba diciendo que el Hijo del Hombre tiene poder aún para perdonar pecados. Ahora a ti te digo: levántate de tu lecho y anda. Y se levantó.
¿Por qué? Porque Cristo, el Señor, quería tratar con el corazón del hombre primero. Y antes que Dios trata con tu corazón, con tu vida, con lo exterior de tu vida, con tu necesidad, tiene que primero tratar con el hombre interior. El problema que hay en las emociones, en la psicología, está en el corazón. Está en el corazón, en el hombre céntrico del hombre. El Señor hace la obra de la salvación. ¿Y dónde salva al hombre? Primero lo salva en el corazón, en el hombre interior. Porque la salvación no solamente es instantánea, es progresiva. Es decir, que comienza con el hombre interior y luego comienza la obra del Espíritu Santo de renovar, reformar las mentalidades y las acciones y las conductas. Entonces, Ezequías le da este orden a los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando abran el templo, miran todo que estaba desechado completamente: basura, hierba, polvo, animales muertos ya ahí dentro del templo. Imagínate, era terrible. Los muebles estaban completamente revueltos. Los utensilios lo había tomado su papá y los había hecho polvo. Comenzaron el trabajo de limpiar el templo. El Espíritu Santo, amados queridos, cuando Él quiere levantarte para que seas un vaso de una reforma, primero, antes que limpias lo de afuera, tienes que limpiártelo de adentro. Antes de limpiar a una comunidad, tienes que limpiar la comunidad de tu casa. Si antes vas a traer palabra de Dios a otras naciones y otros pueblos y comunidades, primero tiene que hacerse una realidad en tu vida. ¿Están conmigo en esta mañana? ¿Me están escuchando? O sea que primero sánate a ti mismo antes de sanar a otros. Si vas a traer una palabra sobre una comunidad, primero que tu palabra sea vigente en tu vida primero. Vive la vida primero. Viva la vida espiritual primero, antes de imponerlo o explicárselos a otros. ¿Cómo vas a dar algo que tú mismo no posees? ¿Cómo vas a entregar algo a una nación que tú mismo no lo estás viviendo? El mundo está esperando que esta comunidad, que este pueblo, que esta casa espiritual salga de sus cuatro paredes y comienza a transformar a una ciudad y a una comunidad y a una nación. Pero primero tenemos que ser limpiados por el Espíritu Santo. Y luego lo siguiente que vino, que una vez que limpiaron la casa y sacrificaron todo, ya el ambiente ya estaba preparado para ofrecer los sacrificios y el tiempo de la adoración profunda. En el verso 20 dice la escritura, si leemos: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que les ofreciesen sobre el altar de Jehová. Les dio esta orden: presenta los sacrificios. Ahora, amado querido, déjeme decir una cosa. Si vamos a ser vasos de una reforma en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, tenemos que aprender que va a consistir de muchos sacrificios. En estos 16 años, yo me imagino que los pastores sufrieron muchos sacrificios. Tenían que abnegarse de muchas cosas por tal de ver que el reino de Dios se estableciera aquí en esta ciudad. Usted en esta mañana es un resultado de los muchos sacrificios que los pastores Bustos han realizado a través de los años. Ellos pudieran haber hecho muchas otras cosas más. Ellos pudieron haber seguido con sus carreras. Ellos tenían otros anhelos y aspiraciones, pero ellos estaban viendo que primero era el reino de Dios para su pueblo. Ellos aman a su pueblo, aman a la nación,
quieren ver una transformación. Y ellos lo van a lograr por la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios está levantando vasos que va a transformar a una nación. ¿Cuánto lo creen? Digo esto proféticamente. Yo declaro y creo en el nombre de Jesús que esta casa va a levantar ministerios que van a impactar el estado de Guanajuato. Y no solamente el estado de Guanajuato, pero otros lugares. Se va a extender y va a crecer. Lo que vimos ayer es nada más el inicio de muchos más que va a venir. Pastor, yo te declaro en el nombre de Jesús que tu salud va a ser fortalecido para los próximos años. Escuche bien, años, varón de Dios, sierva del Señor. El Señor los va a renovar y los va a recapacitar en su cuerpo físico, porque ustedes van a ver el cumplimiento de la palabra profética antes hablada a través de la boca de los profetas en años anteriores. Ustedes lo van a ver que ahora va a empezar a arreciarse, agilizarse en el 2025, y la visión se va a extender más allá de Cortázar, se va a extender Michoacán, se va a extender Guadalajara, se va a extender en otros lugares. Yo no sé por qué yo mencioné eso, pero el Señor dice: es tiempo de expansión. Iglesia, crece, crece, crece. Proféticamente hablo, crece. Su nombre lo declara. Iglesia, crece. Aleluya. Pero va a ser por vasos que están dispuestos a los sacrificios. A los sacrificios. Todos queremos comodidad. Todos queremos que nadie nos moleste cuando todo va bien. Todos queremos que las aguas estén tranquilas siempre. Pero va a llegar momentos en donde aquello se va a irrumpir. Y si somos de Dios, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y si hablamos de un cielo abierto que tanto oramos, necesitamos entender que no solamente cuando los cielos se abren son cosas buenas, sino también son cosas malas. Los cielos, cuando se abren de más, vienen lluvias destructivas. Cuando los cielos se abrieron sobre Sodoma y Gomorra, cayó fuego y azufre. Viene juicio. Y decimos: Señor, abre los cielos, pero para cosas buenas. Pero no queremos las cosas malas, que también son parte del paquete. Eso fue un amén muy forzado. Oh Señor, abre los cielos. Si supiera. Porque también con ello viene crisis, para sacudir de tu corazón cosas que te tienen agarrados. Cuando vino el joven rico, le dijo: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Eso los he guardado desde mi juventud. Bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que posees, entrégalo a los pobres y ven en pos de mí. Y cuando escuchó eso, dijo: difícil cosa es. Y se fue triste. Y le preguntaron los discípulos: bueno, entonces, ¿qué irá a pasar? Que Jesús dijo: difícilmente los ricos entran en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron: espérese tantito, Señor, pero nosotros dejamos todo. O sea que los discípulos no eran pobres, eran ricos, tenían sus negocios. Pedro era un empresario, era un pescador, esa era su empresa. Mateo era un recolector de impuestos, era un hombre bien parado económicamente. Nosotros dejamos todo para seguirte. Pero lo que Jesús estaba queriendo enseñar, que no es malo tener posesiones, lo malo es cuando las posesiones te tienen a ti.
Este joven rico estaba poseído por las posesiones que él tenía. Hermanos, uno no tiene que tener mucho dinero o tener cuentas en los bancos. A veces con lo que uno tiene a su alrededor. Las riquezas de una familia son los hijos. Y padre, si uno no pone cuidado, usted puede poner a los hijos en lugar de Dios, endiosarte de tus hijos. Los hijos son regalos que Dios te ha dado y hay que tener el trabajo de amarlos, cuidarlos, educarlos y guiarlos en el camino correcto. Hay sacrificios que si uno va a provocar cambios en una comunidad y una nación, tienen que estar dispuestos a la crítica, a la marginación, a la limitación, ser malinterpretado, perseguido y en algunos casos hasta perder la vida. Uno tiene que estar dispuesto a todo eso. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, esas eran las ofrendas que traían la gente. Traían lo mejor de su manada, traían lo mejor de su ganado, traían lo mejor que ellos tenían para presentarlos. Y al presentar sacrificios, los sacerdotes invitaron al pueblo: ahora traiga sus ofrendas. Y la gente tenía la instrucción de traer lo mejor de su ganado, lo mejor de su manada, lo mejor de sus cosechas, y lo tenían que presentar para que su ofrenda fuese aceptada. Llegó al punto, por eso Malaquías dice la escritura: ustedes han traído sacrificios con las piernas quebradas, que le faltó un ojo al animal, tenía enfermedad, eran enfermizos, y ustedes los presentan como una ofrenda. Que la gente pensaba que el sacerdocio o ir al templo era para dejar todos los animalitos viejos, ya malos, enfermizos. Y el Señor los reprende y les dice: haga eso con su monarca, haga eso con el soberano, a ver si le gustan las ofrendas que le presentas. Ten, oh rey, aquí está mi animalito todo enfermizo, que le falta un ojo, una pierna, a ver si le va a gustar. Y ustedes lo han hecho conmigo. Porque al sacrificarse significa entregar algo que te cueste. Significa algo que tú tienes en alta estima y valor. Hoy en día no queremos hacer eso. Queremos sacrificar cosas, pero ya no tengo uso. Yo puedo deshacerme de eso y no va a haber problema. No se va a afectar la casa, no va a afectar mi semana si yo entrego esto. Sacrificio cuesta, duele. Eso es lo que Dios ve. Dios está queriendo ver que las cosas no me tienen poseídas. Las cosas que están a mi alrededor no me están atrapando. Yo soy libre, que lo puedo ofrecer, lo puedo hacerlo con gusto, lo puedo hacer con gozo y alegría, porque esa es fe. Porque sé que cuando yo entrego algo que Dios me pide, Dios me lo va a restaurar multiplicadamente. ¿Cuántos lo creen, amado querido? Dios lo va a restaurar con multiplicación y con creces. Sacrificios. Y sigue la escritura hablando en el capítulo 31. Cuando llega la reformación a cumplirse, se manifiesta en la gente en su generosidad. Las tribus comenzaron a presentar sus ofrendas. El pueblo de Israel comenzaron a presentar ahora sus diezmos y ofrendas. Ya sabía que el pastor iba a llegar a eso, pero entiéndeme una cosa. Si se moleste, es que eso revela lo que está en tu corazón. Si lo que acababa de decir te alegra, es porque tú estás viviendo en esa plenitud.
y no te debe de molestar. Lo que vino a suceder en este pueblo en la Reforma, cuando fue completo, la gente estaba tan agradecida con lo que estaba pasando que ellos dijeron: aquí está la 10ª parte conforme a la ley de Dios. Aquí está mi ofrenda voluntaria. Y dice la escritura: y el pueblo prosperó, aquí está la escritura, en gran manera. Porque la reforma se había completado, se había llegado a su plenitud. En esta mañana el Señor nos está invitando a que ofrecemos a Él un sacrificio de alabanza, un sacrificio que nos cueste, un sacrificio que podamos decir: Señor, esto representa mi trabajo, esto representa todo mi esfuerzo, pero lo voy a presentar en esta mañana. Yo sé que ya hicimos eso, ya se recogió diezmos y ofrendas, yo lo entiendo, pero en esta mañana yo te voy a invitar a que tú prepares una ofrenda de celebración en el nombre del Señor. Y créame, eso va a sellar algo en el mundo del espíritu que va a provocar una gran cosecha en tu vida. Quiero que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie en este momento, por favor. Comienza a adorar al Señor y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta mañana y te indique que presentas una ofrenda en este altar. Lo podemos presentarlo aquí, así como el Señor te está dirigiendo y te está indicando. Padre, en el nombre de Jesús, toca los corazones que en esta mañana van a sellar esta palabra y va a causar, Señor, una celebración y un rompimiento en sus finanzas. Va a causar, Señor, un rompimiento en los cielos, en donde la gloria de Dios va a ser manifestado en su familia, en sus hijos y matrimonio. Y que ya no va a haber, Señor, necesidad en esta casa. Ya no va a haber limitación en este lugar, porque ahora vamos a romper, Padre Santo, toda atadura de limitación que ha sido detenido, Señor. Y ahora en esta mañana sea libre. No es que estamos comprando un milagro, un favor, sino que estamos uniéndonos con el cielo, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón.